Mi madre me abandonó a los 16 por sus nuevos hijos. Años después apareció exigiendo quarantine para ellos, pero cuando me atacó en mi apartamento, la policía se la llevó arrestada y ahora tiene orden de restricción. Tengo 31 años, trabajo en bienes raíces y gano un sueldo decente después de años de esfuerzo, y necesito contar esta historia porque lo que pasó las últimas semanas básicamente confirmó algo que ya sabía, pero que supongo que no quería aceptar del todo. Mi madre nunca me quiso realmente, o al menos no de la manera en que se supone que una madre debe querer a su hijo. Y lo más loco es que pensé que ya había procesado todo esto hace años. Ya sabes, cuando me echó de la casa a los 16, pero resulta que uno nunca termina de procesar completamente que tu propia madre te abandone así como así. Déjame empezar por el principio porque si no esto no va a tener sentido. Mi mamá me tuvo cuando tenía 20 años, o sea que fue madre joven, y mi padre biológico básicamente desapareció antes de que yo naciera, tipo ni siquiera llegó a conocerme o intentó estar presente ni una sola vez en mi vida. Crecí sabiendo que era solo mamá y yo. Bueno, y mis abuelos maternos, que literalmente nos salvaron porque vivíamos con ellos, y ellos ayudaban con todo. Hasta como los 8 o 12 años. No estoy seguro exactamente cuándo. Mi infancia fue relativamente normal, digamos. O sea, no éramos ricos ni nada, pero estaba bien. Tenía lo que necesitaba. Mi mamá trabajaba y mis abuelos me cuidaban después de la escuela. Hacíamos cosas juntos los fines de semana. No era perfecto, pero tampoco puedo decir que fue horrible. ¿Me explico? Todo cambió cuando mi mamá conoció a Michael. Él era como 6 años mayor que ella. Trabajaba en construcción, creo. Y al principio parecía un tipo normal. Se casaron cuando yo tenía como 12 años más o menos, y nos mudamos a una casa diferente, solo nosotros tres. Y eso fue raro porque mis abuelos siempre habían estado ahí y de repente ya no. Michael nunca fue malo conmigo directamente, la verdad, pero tampoco es que fuera cálido, o que intentara ser una figura paterna real. Básicamente me ignoraba la mayoría del tiempo, y yo hacía lo mismo. Mi mamá parecía feliz con él, supongo, o al menos más feliz de lo que la había visto antes, así que yo intentaba no causar problemas, y simplemente hacer mi vida, ir a la escuela, ver a mis abuelos cuando podía, cosas normales de adolescente. Las cosas se pusieron raras cuando mi mamá quedó embarazada. Yo tenía 16 años, estaba en mi penúltimo año de secundaria, y un día llegó y nos sentó a Michael y a mí en la sala y nos dijo que estaba esperando gemelos. Recuerdo que Michael se puso súper emocionado, tipo nunca lo había visto así de feliz, y yo dije algo como felicidades o qué bueno, porque honestamente no sabía qué más decir. No es que estuviera molesto ni nada, solo era raro pensar que iba a tener hermanos siendo ya casi adulto, pero bueno, las familias son raras a veces. Lo que pasó después todavía me cuesta trabajo procesar incluso ahora. Años después, como 2 semanas después de que nos dijo lo del embarazo, mi mamá me llamó para hablar a solas. Me dijo que se sentara, que necesitaba decirme algo importante, y yo pensé que iba a hacer algo sobre los bebés o no sé, pero lo que salió de su boca fue básicamente que ya no podían mantenerme. Así, tal cual. Me dijo que con 2 bebés en camino, el dinero iba a estar muy ajustado, que la casa no era lo suficientemente grande, que Michael y ella habían hablado y decidido que lo mejor era que yo me fuera a vivir con mis abuelos otra vez, pero lo dijo como si fuera algo temporal, ¿sabes? Como si fuera solo hasta que las cosas se estabilizaran o algo así. Yo me quedé ahí sentado sin poder creer lo que estaba escuchando. Le dije, mamá, tengo 16 años, estoy en la escuela, ¿dónde se supone que voy a ir? Y ella solo repetía que mis abuelos podían cuidarme, que ellos siempre habían estado ahí para nosotros. Le pregunté si esto era permanente o qué, y se puso súper defensiva y dijo que no sabía, que dependía de cómo fueran las cosas, pero que por ahora necesitaba que empacara mis cosas porque los gemelos iban a nacer en algunos meses y necesitaban preparar todo. Michael apareció en ese momento, y básicamente respaldó todo lo que ella dijo, diciendo algo sobre que era lo mejor para la familia, y que yo lo entendería cuando fuera mayor. No tuve mucha opción, la verdad. Llamé a mis abuelos llorando esa misma noche y les conté todo, y ellos sin dudarlo ni un segundo me dijeron que fuera para allá, que siempre iba a tener un lugar con ellos. Mi abuelo estaba furioso con mi mamá. Podía escucharlo al fondo diciéndole a mi abuela que cómo era posible que hiciera eso. Pero mi abuela solo me dijo,
Cariño, empaca lo que necesites y ven mañana. Al día siguiente saqué toda mi ropa, mis cosas de la escuela, algunas cosas personales, y me fui. Mi mamá estaba en el trabajo. Michael me ayudó a cargar las cajas al carro de mi abuelo, pero no dijo casi nada, y eso fue todo. 16 años viviendo con mi mamá, y me fui así, como si nada. Vivir con mis abuelos otra vez fue raro al principio porque ya no era un niño, era un adolescente con sus propias cosas y problemas. Pero ellos nunca me hicieron sentir como una carga. Me dieron mi propio cuarto. Mi abuela se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para la escuela, y mi abuelo incluso me consiguió un trabajo de medio tiempo en un almacén donde tenía un amigo. Mi mamá me llamaba de vez en cuando al principio, preguntando cómo estaba, pero las conversaciones eran súper incómodas y forzadas, y después de que nacieron los gemelos, básicamente dejó de llamar del todo. Yo fui a conocerlos una vez al hospital porque mis abuelos insistieron en que era lo correcto, pero fue rarísimo estar ahí viendo a mi mamá con estos dos bebés, actuando como si fuera la madre del año, cuando literal me había echado de la casa unos meses antes. Terminé la secundaria viviendo con mis abuelos y luego vino la parte de pensar en la universidad. Yo sabía que quería ir, que necesitaba ir si quería tener algún futuro decente, pero no tenía dinero, obviamente, y mis abuelos tampoco es que nadaran en efectivo. Apliqué a todas las becas que pude, llené como 1000 formularios, y al final conseguí algunas becas parciales que cubrían como la mitad de la matrícula. Para el resto tuve que sacar préstamos estudiantiles, y mi tía, la hermana de mi mamá, fue un ángel y aceptó ser cofirmante porque sin eso no me los hubieran aprobado. Mi mamá nunca ofreció ayudar con nada, ni un peso. Y cuando mi abuela le mencionó lo de la universidad, ella dijo algo como que yo era lo suficientemente grande para resolverlo solo. La universidad fue dura, no voy a mentir. Trabajaba 2 empleos mientras estudiaba tiempo completo, dormía como 4 o 5 horas por noche y básicamente vivía de ramen y café. Pero me gradué, con un título en administración de empresas y un montón de deudas, pero me gradué. Conseguí un trabajo de nivel inicial en una empresa de bienes raíces. Ganaba una miseria al principio, tipo apenas me alcanzaba para el apartamento más barato que pude encontrar, y comida, y cada mes tenía que elegir qué pagar primero. Mis abuelos me ayudaban cuando podían, me traían comida, o me daban algo de dinero aquí y allá, pero ellos también estaban jubilados y no podían hacer mucho. Durante todos estos años, tipo desde que me fui a los 16 hasta como los 26 o 27, prácticamente no hablé con mi mamá. Ella nunca llamaba, nunca preguntaba cómo estaba, nada. Yo sabía por mis abuelos que los gemelos estaban creciendo y que ella seguía con Michael, pero eso era todo. Las cosas empezaron a cambiar para mí hace como 3 o 4 años. Me ascendieron en el trabajo, empecé a ganar mejor, pude mudarme a un apartamento decente. Y por primera vez en mi vida tenía algo de dinero en el banco después de pagar todas mis cuentas. No era rico ni nada, pero ya no vivía al día. Básicamente, pagaba mis préstamos estudiantiles religiosamente cada mes, le compraba cosas lindas a mis abuelos, y finalmente sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. Tipo, había construido mi vida desde cero sin ayuda de nadie excepto mis abuelos y mi tía, y estaba orgulloso de eso, ¿sabes? Y entonces apareció mi mamá. Hace como 6 meses sonó el timbre de mi apartamento un sábado por la mañana. Yo estaba en pijama tomando café, y cuando abrí la puerta casi me caigo de espaldas porque ahí estaba ella. No la había visto en persona en años, tipo literalmente años. Y ahí estaba parada en mi puerta como si nada. Me dijo, «Hola, cariño, ¿puedo pasar?» Y yo estaba tan en shock que simplemente me hice a un lado y la dejé entrar. Se sentó en mi sofá, miró alrededor del apartamento con esta cara de tipo, «Oh, mira qué bien te va». Y luego fue directo al grano. Me dijo que los gemelos tenían 17 años ahora, que estaban aplicando a universidades y que ella y Michael no podían pagar la matrícula. Me dijo que había escuchado que me estaba yendo bien en el trabajo, que finalmente me había asentado y que necesitaba que ayudara con el dinero para la universidad de los gemelos. Me quedé ahí sentado sin poder creer lo que estaba escuchando. Le dije, «Mamá, me echaste de la casa cuando tenía 16 años, porque dijiste que no podías mantenerme. No has llamado ni una sola vez en años para ver si estaba vivo o muerto. Y ahora vienes aquí pidiéndome dinero». Ella se puso súper defensiva y dijo que eso había sido hace mucho tiempo, que había sido una decisión difícil pero necesaria, y que ahora era diferente,
porque los gemelos eran mi familia, mis hermanos, y que tenía la responsabilidad de ayudarlos. Le dije que no, que absolutamente no, que yo había pagado mi propia universidad trabajando hasta el cansancio y sacando préstamos que todavía estaba pagando, y que ella había dejado muy claro que yo no era su prioridad, así que los gemelos tampoco eran la mía. Se enojó muchísimo. Empezó a gritar que yo era egoísta, que era un mal hermano, que después de todo lo que ella había hecho por mí, así le pagaba. Le dije, mamá, ¿qué es exactamente lo que hiciste por mí? Me criaron mis abuelos, pagué mi propia educación, construí mi vida solo. ¿Qué se supone que debería agradecerte? Le dije que se fuera de mi apartamento y que no volviera. Ella siguió gritando mientras la empujaba hacia la puerta, diciendo que iba a arrepentirme, que no podía creer que su propio hijo fuera tan cruel, y finalmente se fue dando un portazo. Pensé que eso sería todo, pero oh no, apenas estaba empezando. Empezó a mandarme emails, como 2 o 3 por día, con estos mensajes larguísimos sobre cómo yo tenía la obligación familiar de ayudar, que mis hermanos no tenían la culpa de nada, que si realmente me importara la familia haría esto por ellos. Llamaba a mi teléfono constantemente, dejaba mensajes de voz donde alternaba entre suplicar y amenazar. Le bloqueé el número, pero consiguió otros números y siguió llamando. Fue como un acoso constante durante semanas. Y luego, se apareció en mi trabajo. Yo estaba en una reunión con un cliente cuando mi asistente me interrumpió, diciendo que había una mujer en recepción causando una escena y pidiendo verme. Salí, y ahí estaba mi mamá, gritando en medio de la oficina que yo era su hijo y que necesitaba hablar conmigo inmediatamente. Todo el mundo nos estaba mirando. Fue humillante. La seguridad del edificio tuvo que intervenir y ella seguía gritando mientras la sacaban, diciendo que era una emergencia familiar y que yo era un hijo horrible. Tuvieron que llamar a la policía para que se la llevaran de la propiedad. Mi jefe fue súper comprensivo, pero igual fue horrible tener que explicarle toda esta situación. Los emails se volvieron más agresivos después de eso. Me decía que iba a arruinar mi reputación, que le iba a contar a todos qué tipo de persona era yo, que me iba a hacer pagar por abandonar a mi familia. Eran casi amenazantes, la verdad. Se apareció en mi apartamento varias veces, tocando la puerta y el timbre por horas, gritando desde afuera. Mis vecinos empezaron a quejarse. Una vez la encontré esperándome en el estacionamiento cuando llegué del trabajo. Me bloqueó el camino con su carro y empezó a gritarme desde la ventana. Tuve que dar la vuelta y esperar a que se fuera. Todo llegó al punto máximo, hace como 3 semanas. Yo había salido a comprar algunas cosas, y cuando regresé a mi apartamento, ella estaba ahí otra vez. Pero esta vez logró seguirme hasta la puerta antes de que pudiera cerrarla. Empujó la puerta para abrirla, entró a mi apartamento sin permiso, y empezó a gritar que no me iba a dejar en paz hasta que le diera el dinero. Le dije que se fuera o iba a llamar a la policía, y ella literalmente se me fue encima. Me empujó contra la pared, me estaba golpeando el pecho con los puños, gritando que era un egoísta y que merecía sufrir. Mi vecino escuchó el escándalo y llamó a la policía. Cuando llegó la policía, ella todavía estaba ahí gritando. Les conté toda la historia, lo del acoso, las amenazas, el incidente en mi trabajo, todo. Ellos vieron los moretones que ya se estaban formando en mis brazos, donde me había agarrado, y la arrestaron por agresión. Fue surreal ver a mi propia madre siendo arrestada, pero también sentí un alivio gigante. Finalmente terminaba esta locura. Al día siguiente fui a la corte y solicité una orden de restricción. Presenté todos los emails, las grabaciones de los mensajes de voz, la evidencia del incidente en mi trabajo, fotos de los moretones, todo. El juez me la concedió sin problema. Ahora ella no puede acercarse a mí, a mi casa o a mi trabajo por al menos 1 año. Si lo hace, va a terminar en la cárcel. La última noticia que tuve fue que Michael y ella están peleando por dinero, que al parecer su matrimonio está súper mal, y que los gemelos terminaron yendo a una universidad pública estatal con préstamos estudiantiles como el resto de la gente normal. Mi tía me dijo que mi mamá anda diciéndole a toda la familia que yo soy un monstruo, que la traicioné, pero la mayoría de la familia conoce la historia real de cómo me echó cuando era adolescente, así que no le creen mucho. Estoy en proceso de mudarme a un apartamento nuevo en una zona diferente de la ciudad, uno donde ella no pueda encontrarme. No voy a dejarle la dirección a nadie excepto a mis abuelos y a mi tía, y les he dicho que bajo ninguna circunstancia se la den a ella.
También estoy considerando cambiar mi número de teléfono, aunque es una lata porque significa actualizar todo. Mis abuelos están decepcionados de mi mamá, pero no sorprendidos. Ellos siempre supieron qué tipo de persona era realmente. Mi abuelo me dijo hace unos días que estaba orgulloso de mí por defender mis límites, que no todos tienen el valor de hacerlo, especialmente cuando se trata de familia. Mi abuela solo me abrazó y me dijo que me amaba, que siempre me había amado, y que lamentaba que mi mamá no hubiera podido ser la madre que yo merecías. Lo que más me duele no es ni siquiera lo que pasó cuando tenía 16, aunque eso obviamente fue horrible. Lo que realmente me parte es darme cuenta de que mi mamá solo me buscó porque pensó que podía sacarme dinero. No porque me extrañara, no porque quisiera una relación conmigo, no porque se sintiera mal por lo que había hecho, solo porque necesitaba dinero, y pensó que yo era una fuente fácil porque técnicamente soy su hijo. Ni siquiera intentó fingir que le importaba cómo estaba o qué había sido de mi vida todos estos años. Fue directo a dame dinero, y cuando le dije que no, se volvió violenta y acosadora. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debería haber al menos considerado ayudar a los gemelos que técnicamente no tienen la presente culpa de nada de esto. Pero luego recuerdo que tengo casi $30,000 todavía en préstamos estudiantiles, que voy a estar pagando por años, que nadie me ayudó a mí cuando lo necesitaba, y que si empiezo a ceder ahora mi mamá nunca me va a dejar en paz. Los gemelos van a estar bien. Tienen préstamos disponibles como los tuve yo. Tienen dos padres que pueden trabajar y ayudarlos, y van a aprender lo que es trabajar duro por lo que quieres. Yo no les debo nada y tampoco le debo nada a mi mamá. La orden de restricción me da paz mental, pero también es triste. ¿Sabes? Porque significa que oficialmente le estoy diciendo a mi mamá que no quiero que sea parte de mi vida de ninguna manera. Y aunque sé que es lo correcto, aunque sé que ella me hizo esto a mí primero cuando me echó siendo un adolescente, todavía duele. Supongo que siempre va a doler un poco, tener que aceptar que tu propia madre te ve como un cajero automático y nada más. Lo único que sé, con certeza, es que no voy a dejar que me manipule más. Construí mi vida a pesar de ella, no gracias a ella, y voy a seguir viviendo mis términos. Si eso me hace egoísta según ella, entonces supongo que soy egoísta. Pero al menos puedo dormir por las noches, sabiendo que no dejé que me aplastara otra vez.